rápido esto. Saludos cordiales a cada uno de los estudiantes del primero de bachillerato en la área de biología. Vamos a tener una unidad de estudio en las cuales se ha preparado unas diapositivas que esperando que sean de gran ayuda para sus estudios. Les voy a compartir pantalla. Ok. Tenemos en este momento, esta materia está dado bajo la tutoría del licenciado Diego Requelme. Con ello continuamos analizando las unidades. En la unidad 2, el origen de la vida. Tenemos allí el ejemplo de modelo híbrido, vida sintética, astrobiología, la evolución de las especies, evolución. ¿Cuál es el origen de las especies? Vamos a continuar viendo. El origen de la vida. Para describir en el inicio de la historia de la vida, la aparición de los seres vivos, no existe un único modelo para explicar el origen. La mayoría de los modelos científicos actuales aceptados se basan en lo siguiente. Tenemos condiciones prebióticas plausibles que resultaron en la formación de las pequeñas moléculas básicas para la vida. Los fosfolípidos espontáneamente forman lípidos bicapa, que son la estructura básica de la membrana molecular. Los procedimientos para producir moléculas aleatorias de ARN pueden producirse ribosomas, las cuales son capas de bajo condiciones muy específicas. Existen muchas hipótesis distintas sobre el camino que pudo haber tomado el origen de la vida para pasar desde moléculas orgánicas simples hasta constituir protocélulas y metabolismos diversos. Muchos modelos caen dentro de la categoría genes primero o la categoría metabolismo primero. Sin embargo, la tendencia actual es la aparición de modelos híbridos que no caen en ninguna de las categorías anteriores. Vemos ejemplo de modelo híbrido. La molécula del ADN, las estructuras moleculares esenciales para la vida, se formaron y desarrollaron por aparecer en un precoecistema, que así lo permitió en su estado prebiótico. El origen de la vida es el resultado termodinámico del acoplamiento de diferentes átomos en un medio que fomentó la aparición de moléculas más complejas, pues termodinámicamente hablando, era lo óptimo. Ofreciendo un bajo potencial energético, una molécula de adenina no es físicamente reactiva, es estable en el tiempo y poca utilidad. Tiene en una central eléctrica o en una reacción de fusión nuclear, pero alto potencial bioenergética debidamente acoplada a una molécula de ribosoma. Forma un reactivo químico muy potente. Favorecieron la aparición de otras propiedades que emergieron por la abundancia de esas moléculas. Las formas biológicas más primitivas establecen la formación de biomoléculas. Basta un esquema simple molecular que adecuadamente estimulado bioquímicamente hablando puede dar estructuras más complejas, aminoácidos. Según el medio, iba cambiando las estructuras. También lo hacían, estableciendo un proceso evolutivo basado en la función retroalimentada. La abundancia de biomasa fomentó la agudeza de ciertas propiedades que en otras circunstancias pasarían desapercibidas, tales como la hidrofobicidad, osmosis, catálisis, permeabilidad, etc. Este es un ciclo que vemos de la biomasa. Tiende a la fotosíntesis, también tiene combustión,
que todo ello se asimilan en la naturaleza y también dentro del organismo de la persona. La semejanza y la simetría de ciertas propiedades de ciertos elementos generaron barreras de potencial. Por diferencia de densidad, dicho medio aislado variaba con el tiempo y los materiales generados en el interior desestabilizaban dicha barrera. En ocasiones, cierta parte de esa barrera de potencial se debilitaba en ciertas partes, permitiendo la entrada de nuevos elementos, propiedades electrolíticas, por simple acoplamiento debido a las diferentes propiedades de densidad de los elementos. Las disposiciones de los aminoácidos comenzaron a formar estructuras más sólidas, defendiendo una clara membrana compuesta de proteínas y emergiendo una nueva propiedad, la permeabilidad selectiva. Según el medio contuviese más o menos materia orgánica, las combinaciones moleculares darían combinaciones más complejas y con mayor potencial bioquímico. El primer microorganismo que apareciese aportaría al medio los desechos orgánicos que no necesitase, así como su propia estructura. Floreciendo este primer microorganismo, abriría el abanico de posibilidades aún más. El alimento es la principal fuente de evolución de los seres vivos. Claro está, sin alimento no podemos continuar viviendo. De hecho, si la vida tiene la forma que tiene, es porque es sostenible desde el punto de vista termodinámico. Las formas de vidas que se alimentan de estructuras vivas aportan a su sistema información de cómo ser enérgicamente más adaptables. La fuente de alimentos es el principal resorte de la selección natural. Así se establece el ciclo retroalimentario de la siguiente manera. Las estructuras moleculares aportan al medio estructuras orgánicas homeostáticas. A su vez, estas estructuras necesitan energía para mantenerse activas y son al mismo tiempo un aporte de variabilidad al entorno que les rodea, por lo que la evolución no hubiera sido posible de no existir tanto un punto de inicio biomolecular como estructuras homeostáticas que aporten al medio más información de cómo ser termodinámicamente óptimo. Todo este proceso es sostenible gracias al aporte energético de la estrella más cercana, el Sol, y por la disipación de esa energía en el frío espacio. Se establece un ciclo físico y posiblemente, como es el caso del planeta Tierra, biológico. Vida sintética. El 20 de mayo del 2010, un artículo de la revista Science anunciaba que probablemente constituya con total propiedad la creación de vida sintética. Por primera vez en la historia, un equipo de científicos del Instituto J. Craig Venter acreditaba al descubrimiento. Concretamente se informaba el diseño, síntesis y ensamblaje del genoma de 1,8 millones de pares de bases de microplasma, micoides, JCBI, SIG 1.0, partiendo de la información digitalizada de la secuencia genómica de su trasplante a una célula recipiente correspondiente a un espécimen de micoplasma capricolum para crear células de microplasma micoides controladas únicamente por el cromosoma sintético. Se informaba además de que el único ADN presente en las células creadas era la secuencia sintética diseñada, incluyendo secuencias de filigrana, así como borrados de genes y poliformes, y mutaciones adquiridas durante el proceso de construcción de la célula, la cual mostraba las propiedades fenotípicas esperadas, además de signos de vida propia como la autorreplicación continua. Astrobiología. Aunque la vida se ha confirmado solo en la Tierra, muchos piensan que la vida extraterrestre solo
no solo es plausible, sino probable e inevitable. Un momento. Otros planetas y lunas en el sistema solar y otros sistemas planetarios están siendo examinados en busca de evidencia de haber albergado alguna vez vida simple y proyectos como SETI. Están tratando de detectar transmisiones de radio de posibles civilizaciones alienígenas. Otras ubicaciones dentro del sistema solar que puede albergar vida microbiana incluyen el subsuelo de Marte, la atmósfera superior de Venus y los océanos superficiales en alguna de las lunas de los planetas gigantes. Más allá del sistema solar, se conoce como la zona habitable de la región, alrededor de otra estrella de la secuencia principal, que podría albergar vida similar a la Tierra en un planeta similar a la Tierra. Los radios interior y exterior de esta zona varían con la luminosidad de la estrella, al igual que el intervalo del tiempo durante el cual la zona proviene. Las estrellas más masivas que el Sol tienen una zona habitable más grande, pero permanecen en la secuencia principal de la evolución estelar. Durante en un intervalo de tiempo más corto, las pequeñas enanas rojas tienen el problema opuesto, con una zona habitable más pequeña que está sujeta a niveles más altos de actividad magnética y los efectos del acoplamiento de marea desde órbitas cercanas. Por lo tanto, la ubicación de la estrella dentro de una galaxia puede afectar la probabilidad de que se forme vida. Se predice que las estrellas son regiones con una mayor abundancia de elementos más pesados, que pueden formar planetas en combinación con una baja tasa de eventos de supernovas, potencialmente dañinos para el hábitat. Tiene una mayor probabilidad de albergar planetas con vida compleja. Sin embargo, el uso de la ecuación Drake predice la cantidad de vida extraterrestre dificultosamente, debido a que muchas de las variables son desconocidas. Como resultado, el número de civilizaciones en la galaxia puede estimarse tanto bajo como 9.1 por 10 menos, lo que sugiere un valor mínimo de 1,0 tan alto como 15,6 millones. Todo esto es para calcular la ubicación de lo que tienen en los planetas. Para deducir el tipo de vida que pueda existir en otros planetas, se deberá comprobar el aporte energético de la estrella más cercana, pues si es demasiado, la energía aportada al planeta será tan intensa que hará imposible establecer moléculas biológicamente estables. Si es escasa, las formas de vida quizás no se desarrollen más que a nivel bacteriano. Indudablemente su esquema biomolecular será el resultado de las condiciones físicas que lo han condicionado. Así, de forma paralela a la evolución, la selección natural es la función que permite el desarrollo sostenible de la vida en el planeta. La evolución de las especies. Si pasamos a examinar los últimos 500 millones de años, épocas en que aparecen y evolucionan los seres pluricelulares, nos encontramos con un pasado más fácil de analizar debido a su proximidad temporal. Disponemos de más restos y de comparaciones más válidas con el presente estado de la naturaleza, que permite elaborar hipótesis científicas más sólidas. La idea de la evolución de las especies está circulando en biología desde el siglo XVIII
y de esta época y de principios del 19 datan algunas tesis explicativas, como pueden ser las de Font o Lamarck. Dichas tesis, debido al poco desarrollo de la biología, por aquel entonces tienen una gran carga filosófica y poco contenido que hoy rotularíamos de científico. Hablar de evolución es hablar de darwinismo, hipótesis explicativas dominante con una enorme diferencia. La tesis básica que subyace a todas sus versiones afirma la variación espontánea de los seres vivientes y la selección natural de los más aptos que hacen derivar progresivamente unas formas de otras. Las tesis originales de Darwin se encuentran hoy asociadas con las del paradigma genético, desarrollado en la primera mitad del siglo XX, que solo en las últimas décadas ha conocido un estudio bioquímico más amplio. Este paradigma viene a afirmar que todo carácter de un ser vivo se debe a un gen o genes, es decir, a unidades mínimas de información heredables. Por tanto, la variación de que hablaba Darwin se debe a mutaciones de los genes. Eso es lo que dice la teoría científica. Buena parte del éxito del darwinismo se debe a que se presenta como una explicación científica, es decir, exclusivamente natural, del origen de los seres vivos, a la presunción de inocencia, que le aporta ser una explicación científica, se suma al hecho del que el paradigma genético sea un imaginario propio de nuestra época. Esta mentalidad reciente ha contribuido también al arraigo del darwinismo. Esta permite la facilidad de divulgación que ha posibilitado su enseñanza desde los niveles elementales de la educación en Occidente. Y por último, aunque debería ser lo primero, el darwinismo parece dar la razón a los hechos observados a fin de afirmar la evolución. Evolución, ¿cuál es el origen de las especies? Teorías fijistas son aquellas teorías que defienden que los seres vivos son inmutables, es decir, que siempre han existido de la misma forma, sin ningún tipo de cambio. Esto significaría que el origen de toda vida aparecieron de la forma que sea, tanto en Chihuahua como el ser humano, tal como lo que somos ahora. Una de las vertientes más importantes del fijismo es el catastrofismo. Esta teoría nació a finales del siglo XVIII, fruto del desarrollo de la paleontología y el descubrimiento de muchísimas especies fósiles, diferentes de las actuales. Esta teoría defiende que a lo largo de la historia de la Tierra las especies aparecieron de la forma que sea. Durante un tiempo se mantienen inmutables hasta que las catástrofes las extinguen y esto se generan nuevas especies. Actualmente las teorías fijistas no tienen ningún tipo de credibilidad porque no se ha encontrado evidencia alguna dentro del ámbito científico donde predominan las teorías evolucionistas. Teoría evolucionista. La teoría evolucionista son aquellas teorías del origen de las especies que defienden que pueden variar con el tiempo. Actualmente estas teorías dominan el panorama científico, pues se han encontrado evidencias que apoyan a la evolución biológica. El registro fósil, los paleontólogos del siglo XVIII ya evidenciaron que al finalizar los fósiles de una misma especie en una misma zona, los encontrados en unas capas más profundas tienen un aspecto más primitivos que otras especies actuales. Estructuras comunes. Si se compara la anatomía de las diferentes especies actuales, se puede ver que muchas estructuras son homologadas. Aunque tengan funciones diferentes, esto sugiere que todos provienen de un ancestro común. La distribución de las especies. La biogeografía refleja la evolución de las diferentes especies. En todo el mundo existen grupos de especies emparentadas que habitaban en lugares relacionados geográficamente, parecidos durante el desarrollo. Las primeras fases del desarrollo embrionario de los vertebrados son prácticamente iguales. Durante las siguientes fases, las especies más emparentables se van apareciendo más entre ellas y menos entre otras especies. El código genético. Todos los organismos comparten el código genético, con algunas excepciones muy puntuales.
Moléculas comunes. Cuantas menos diferencias evolutivas hay entre las especies y otras similares, son biomoléculas. Lo mismo ocurre, al contrario, más diferentes evolutivas, menos similares. Son bioquímicamente. Las ideas evolucionistas, como tal, existen desde la antigüedad, desde la antigua Grecia, pero no se consideran como teorías hasta principios del siglo XIX. Lo que pasó fue que el archiconocido naturalista francés, más conocido como Lamarck, postuló la que sería la primera teoría coherente de la evolución. Lamarck y su teoría de la evolución, también conocida como Lamarckismo. Los organismos se ven obligados a adaptarse a las condiciones exigentes del medio que habita. Los cambios en el medio ambiente obligan a los organismos a desarrollar unos órganos y a reducir otros. La función crea el órgano. Esto quiere decir que si los cambios en el ambiente generan nuevas necesidades, estas pueden desarrollar. Un ejemplo sencillo. Una especie de ave pequeña y omnívora, un cambio en el clima, las obliga a alimentarse de pocos insectos que viven enterrados bajo el suelo. Lo mismo sucede con los árboles sobre los que anidaban actualmente en esta teoría. No se considera válida, pues se ha comprobado que muchos caracteres adquiridos no son heredables. La llegada de Darwin y Wallace a mediados del siglo XIX. Los naturalistas Charles y Alfred presentaron una nueva teoría evolucionista, conocida como la teoría de la selección natural o darwinismo. Ambos autores habían llegado a la misma conclusión de forma independiente, a menuda casualidad. La teoría de la selección natural se basa en tres premisas principales. Los rasgos que diferencian un individuo de otro muchas veces son heredables. En la naturaleza se produce más descendencia de la que puede sobrevivir. Por tanto, existe una lucha por la supervivencia en los que los más exitosos pueden ganar y producirse. Los individuos descendientes son diferentes a los progenitores, pues heredan rasgos de ambos. Claro está que los rasgos vienen de los padres, los progenitores. Mejorando la teoría de Darwin y Wallace era la bomba, pero se publicó en un momento en el que esta disciplina estaba en pañales. Se tiene en cuenta que hasta el año 1869, 10 años atrás del nacimiento de la teoría, no se descubrió el ADN y hasta casi el siglo XX no se redescubrieron los trabajos de Mendel sobre la herencia. A mediados del siglo XX, tiempo después del descubrimiento de la molécula del ADN y de los trabajos sobre la herencia de Mendel, ya se tenía un conocimiento mucho más amplio sobre los mecanismos moleculares de la herencia y la variación genética. Esto propició el nacimiento de una actualización de la teoría de Darwin y Wallace, conocida como la teoría sintética de la evolución. La teoría sintética de la evolución, conocida también como darwinismo, defiende que las variaciones genéticas individuales son debidas a dos factores, mutaciones y recombinación durante la reproducción sexual. Estas variaciones genéticas son heredables. Los caracteres adquiridos no se heredan. Esta idea viene de la teoría de la evolución, ya que Darwin no desmintió que estos caracteres no fuesen heredables. La selección natural promueve la evolución de una población que acaba de adaptarse por unas condiciones ambientales concretas. Durante el proceso evolutivo, los individuos de una población van acumulando pequeñas variaciones en el ADN que serán conservadas en la evolución del proceso lento y gradual.
Gradualismo versus puntualismo. Con la mejora de nuestros conocimientos sobre la genética, no tardaron en aparecer diferentes científicos que han puesto alguna pega a la teoría sintética de la evolución. Es el caso de los paleontólogos estadounidenses, Niles Eldrake y Stephen Jay, quienes en 1979 publicaron su teoría del equilibrio puntuado. La teoría del equilibrio puntuado defiende que los cambios evolutivos se producen en eventos rápidos y poco frecuentes, al contrario de lo que defienden el gradualismo del neodarwinismo. Según esta teoría, la evolución y la consiguiente especiación se produce en momentos muy concretos. Estos dos personajes se basaron en la teoría en sus observaciones del registro fósil, en el que las especies se mantienen prácticamente invariables, con apenas cambios hasta que llegan a momentos geológicos concretos, en los que rápidamente el tiempo geológico produce cambios significativos. Moto Kimura y las mutaciones neutras. Años más tarde, en 1968, el biólogo matemático Moto Kimura propuso la teoría neutralista de la evolución molecular. Esta teoría postula que la mayor parte de las mutaciones no son buenas o malas para un organismo, sino neutras, y como tal la selección natural no puede influir en que se fijen o no en la población. Cabe destacar que esta teoría no niega que la selección natural tenga influencia sobre la evolución, pero le dé más importancia a la deriva genética, es decir, a fluctuaciones aleatorias en la frecuencia de cada alelo de un gen en una población. Actualmente, esta es una de las teorías más influyentes en toda la comunidad científica junto a la teoría sintética de la evolución. El futuro de la evolución. Todavía queda muchísimo por descubrir acerca de la evolución y de cómo han surgido las diferentes especies a lo largo del tiempo. No obstante, con el desarrollo de nuevos métodos que nos permitan conocer mejorar nuestro ADN y cómo éste se ve modificado, cada día estamos más cerca de hallar la respuesta. ¿Hacia dónde va la evolución del ser humano? Eudal Carbonell lleva décadas investigando la evolución del ser humano en los yacimientos de Atapuerca, pero también ha reflexionado en varios de los libros y ensayos sobre nuestro futuro como especie. Nos dice que por primera vez en nuestra historia evolutiva estamos capacitados para plantar cara a cara la selección natural. Es uno de los arqueólogos de más prestigio, proyección internacional. Es catedrático de la prehistoria de la Universidad Rovira y dentro del principal grupo de autoecología humana del cuaternario de esta universidad, donde estudió la evolución del ser humano. También es director del Instituto Catalá. Este paleontólogo, como director del proyecto Atapuerca, contribuyó a la creación del equipo de excavación multidisciplinar, que obtuvo el Premio Príncipe de Asturias en la investigación científica y técnica en 1997. Los trabajos en Atapuerca han permitido avanzar de forma espectacular con el conocimiento científico sobre la prehistoria y la paleontología. Los yacimientos de Atapuerca comenzaron a tener especial relevancia científica a partir del hallazgo de los restos del cráneo humanos en la cima de los huesos de 1992, con una antigüedad de 430.000 años y el hallazgo 2 años después de los restos humanos de más de 900.000 años que definieron una nueva especie conocida como Homo antecesor. Y en el año 2000, la UNESCO declaró los yacimientos Patrimonio de la Humanidad.
A investigar sobre nuestro pasado le ha llevado a Carbonell a reflexionar en varios de sus libros sobre la evolución del ser humano. Para este experto en evolución humana, la especie se encuentra en lo que denomina una crisis de especies. Estamos en un momento de posible colapso y probablemente de cómo se resuelva este colapso tendremos muchos años de vida en este planeta y fuera de él. Asegura, sin embargo, un colapso no es una extinción, es una interrupción por cambios muy importantes de tipo social, económico y ecológico. Ahora mismo, lo que está sucediendo en la historia de la humanidad es que está súper acelerada y esta aceleración hace que los sistemas que hasta ahora de alguna manera habían aguantado las relaciones sociales se están destruyendo porque el sistema es antiguo. La selección técnica, clave de la evolución del ser humano. Uno de los ejes de investigación de Udall Carbonell se ha centrado en que la fabricación de herramientas con otras herramientas es la propiedad que distingue al Homo del resto de los seres vivos. Plantea la selección técnica como mecanismo evolutivo del comportamiento humano, es decir, una selección operada gracias a la inteligencia humana. Sin tecnología, no existiríamos como especie dominante, sin utensilios no hubiéramos sido humanos. La selección técnica que emerge a la selección natural es la que nos hace humanos. Somos sociales por naturaleza y el lenguaje y la técnica incrementan la sociabilidad de nuestra especie. Para Carbonell, la socialización y la tecnología van unidos al progreso humano, es decir, nuestra capacidad para trasladar los avances tecnológicos de unos y otros y su extensión de uso a toda la especie humana acabará evolucionando nuestra esencia. El arqueólogo explica, nos dirigimos, si lo hacemos bien, hacia una especie, hacia un espacio distinto, donde la selección técnica y tecnológica será más importante que la propia selección natural. Cambios climáticos han habido siempre, pero sobre todo lo que condicionará nuestro futuro es cómo nos organicemos a nivel de socialización tecnológica para enfrentarnos a él. El sistema humano puede cambiar el sistema natural, siempre evitando este cambio provocan el desequilibrio que haya encontrado en nuestra propia evolución. Y aquí entra un juego en la que denomina conciencia crítica de especie, que está para servir el interés colectivo, para servir el progreso de nuestra especie y evolución del ser humano en el planeta y conservarlo. La tecnología marcará a la especie humana, claro que sí. Edward Carbonell considera que las tecnologías que van a marcar nuestra evolución van a ser las relacionadas con la comunicación y serán fundamentales la biotecnología y la ingeniería genética que nos posibilitarán construir o restituir partes de nuestro cuerpo para alargar y mejorar la vida. También es consciente que esto asusta porque nos hace entrar en un mundo diferente del que siempre hemos conocido. Opina que vamos hacia la verdad humana y lo estoy escribiendo ahora. Hace años había 5 especies humanas en el planeta y estoy convencido de que a finales del siglo XXI y del siglo XXII conviviremos varias especies de humanos, los que modificados y editados. Las especies convivían hace 40.000 años, eran naturales, ahora los que vendrán serán artificiales, se van a construir por selección tecnológica. Gracias por todo, compartir estos minutos, estos momentos y no se olviden, estudiantes, de realizar sus actividades al terminar cada unidad. Dios les bendiga.